Vamos a empezar hoy el tema de los máximos y mínimos relativos, aplicando el criterio de la segunda derivada. Imagínense que una cierta función f tiene una segunda derivada que es negativa en un cierto intervalo abierto en el cual está definida la función f. Como la segunda derivada es negativa en el intervalo, entonces la gráfica de la función es cóncava hacia abajo en ese intervalo. Para todo valor de x en ese intervalo abierto, f' de x es menor que 0, negativa. Ahora imagínense un cierto valor de x en el intervalo, llamémosle c, al valor de x, para el cual la función tiene una recta tangente que es horizontal. Es una recta tangente a la gráfica de la función. Esta recta es horizontal. Como es horizontal, la derivada, la primera derivada, evaluada en c, es 0. Llámese f de c al valor de la función correspondiente a c. Nosotros dijimos que la segunda derivada es negativa para todo valor de x en el intervalo abierto en que está definida f. Por lo tanto, la segunda derivada también es negativa en c. O sea, f' de c es menor que 0. ¿Qué se puede decir de f de c? Pues que f de c es máximo relativo de f. F de c es máximo relativo. De f. Obviamente en c. Ahora imagínese una cierta función f cuya segunda derivada para todo valor de x de un cierto intervalo abierto en que está definida f es mayor que 0. La segunda derivada es mayor que 0. Como es mayor que 0 la segunda derivada, o sea es positiva, la gráfica de la función es cóncava hacia arriba en ese intervalo.
entonces la segunda derivada es positiva para todo valor de x dentro del intervalo abierto. Imagínense que dentro del intervalo hay un número que es un valor de x, un número c, para el cual la función tiene una recta tangente a la gráfica de f que es horizontal. Es una recta tangente a un punto de la gráfica. Es horizontal. Como es horizontal, la primera derivada evaluada en c es 0. La recta tiene pendiente 0, pues. Llamémosle f de c al valor de la función correspondiente a x igual a c. ¿Qué signo tiene la segunda derivada evaluada en c? Como la segunda derivada es positiva para todo valor de x en el intervalo, entonces en c también es positiva. O sea, f' de c es mayor que 0. La segunda derivada es positiva en c. F de c es obviamente un mínimo relativo de f. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí un valor de c para el cual la primera derivada es 0. Acá también un valor de c para el cual la primera derivada es 0. Pero aquí la segunda derivada evaluada en c es negativa y ahí se tiene un máximo relativo. Y acá la segunda derivada evaluada en c es positiva y aquí se tiene un mínimo relativo. De lo anterior tenemos el criterio de la segunda derivada para determinar los máximos y mínimos relativos de una función.
Entonces, este es el criterio de la segunda derivada para encontrar máximos y mínimos relativos de una cierta función f. Imagínense una función f definida en un intervalo abierto y, para la cual la segunda derivada existe en toda x en ese intervalo y. Además, la primera derivada evaluada en c es 0, donde c es algún número, algún valor de x que está en y. Si la segunda derivada evaluada en c es negativa, entonces f de c es máximo relativo de f en y. Si la segunda derivada evaluada en c es positiva, entonces f de c es mínimo relativo de f en y. Aquí falta el caso en el que la segunda derivada evaluada en c sea 0. Si se presenta ese caso, entonces no se puede decir por este criterio si la función tiene un máximo relativo o un mínimo relativo en c. Había que aplicar para ese valor de x, el valor de x igual a c, el criterio de la primera derivada.